Algo que veo muy frecuentemente es una particularización en cuanto a que nos gusta una manera de entender la vida y despreciamos las demás. Por ejemplo, es muy común decir, a mí no me gusta, no sé, el cristianismo, porque resulta que simpatizo más con la ciencia. Y, o viceversa, a mí me gusta el cristianismo, me encanta la manera en que representa las cosas, pero eso se me hace incompatible con la visión científica. Entonces acabamos eligiendo una u otra cosa y nos perdemos en realidad la riqueza de la pluralidad de enfoques. Cuando nosotros podemos enfocar un mismo fenómeno, una misma cosa que nos ocurre bajo diferentes enfoques, puntos de vista, maneras de entenderlo, nos enriquece. Entonces, por ejemplo, últimamente, en los últimos días le hice una entrevista al profesor Laredo Carter que hablaba acerca del exorcismo. Y el exorcismo es un tema que nos fascina, pero al mismo tiempo lo rechazamos porque nos parece que es algo como medieval, como que ya no deberíamos en estas épocas estar pensando en estas categorías. Y sin embargo, es sumamente rico si podemos traducir, porque siempre traducimos, traducir lo que nos ocurre bajo diferentes enfoques, y cada uno de estos enfoques va a tener algo que darnos, algo que aportarnos, va a tener algo nuevo que ofrecernos. Entonces, ¿qué más da que yo diga que la depresión que puedo estar padeciendo sea una cuestión química, a que diga que es una cuestión psicológica, a que diga que es una cuestión de espíritus que me han poseído? En el caso de que sean espíritus que me han poseído, habrá un ritual que conjure y elimine a estos espíritus, dejándome otra vez en buenas condiciones. En el caso que sea químico, se tratará con pastillas, y en el caso que sea psicológico, con terapia. Como no sabemos nunca cuáles son los límites de cada una de las cosas, sería muy necio pretender que todo se resume a una química, tal como la psicología conductista en su momento pensó que todo se refería a estímulo y respuesta y después se vio que no, o pensar que todo es psicológico y nada más y se arregla con terapia, eh, y descartar, por ejemplo, cosas tan valiosas como los rituales, que son cotidianos. Digo, apunto a rescatar los rituales porque es normalmente lo que se deja de lado como supersticioso hoy en día. Entonces, juguemos un poco más y en lugar de hablar de, no sé, de lo inconsciente, de lo que está, del inconsciente colectivo o de lo que está por detrás de todas las cosas, del vacío, no sé, de la antimateria, probemos a hablar de Dios, por ejemplo, y traduzcámoslo en lenguaje cristiano, budista, musulmán, islámico justamente, o el que uno quiera. Y encontraremos no solamente un modo más poético de hablar, sino también una fuente de recursos nueva para poder operar sobre esa realidad que tenemos. No solo lo poético, que ya de por sí cuenta muchísimo, porque no es lo mismo decir detrás de todo está la energía, que es algo medio como frío, a decir está un Dios, diosa, Dios Padre, Dios Madre, que nos ama, que nos cuida. Bueno, eso es diferente. Ya le agrega un elemento humano, lo antropomorfiza, que es algo que el ser humano necesita. Pero no necesita porque sea un dependiente tonto, sino que necesita porque es parte de él, es algo intrínseco. Entonces, propongo yo, quitémonos esos tabúes o esas a priori rechazos que tenemos al lenguaje teológico, porque lo homologamos o lo relacionamos con la persona que va a la iglesia y dice sus oraciones, y respeta ciertas instituciones y moralidades sin sentirlo. Bueno, vayamos más allá de eso y aprendamos a descubrir la belleza en todas partes, en todos los lenguajes, en todas las formas de expresar. Raymond Paniker le llamaba equivalentes homeomórficos. Es decir, él decía, lo que yo estoy diciendo en la cultura, no sé, científica, se puede traducir en la cultura cristiana de esta manera, y en la cultura budista de aquella, y en la cultura atea de esta otra. Es decir, hay un equivalente homeomórfico que no significa que se refiera a exactamente lo mismo, pero es una palabra o expresión que refleja casi lo mismo que en la otra. ¿Y qué me permite?
trabajar en distintos frentes. Decía Santo Tomás de Aquino, ay del hombre de un solo libro, ay de la persona que tenga un solo lenguaje para traducir la realidad, porque, como dicen, para el que tiene como única herramienta un martillo, todo problema, lamentablemente, es un clavo. Hasta la próxima.